El gobierno nacional recibió fuertes cuestionamientos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue en 2 audiencias realizadas ante ese organismo con sede en Estados Unidos, en las que fue criticado por la represión de la protesta social en Jujuy, por la persecución contra los obreros azucareros de esa provincia y también por el decreto de reforma migratoria que equipara la migración con el delito y facilita la expulsión de inmigrantes. Escuchemos al dirigente de los obreros del Ingenio Ledesma, Rafael Vargas, y al presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky. Hoy nuestro sindicato, el sindicato al que represento, lo reprimen, lo criminalizan y lo persiguen judicialmente. Una represión abierta por fuerzas policiales preparadas para el combate de manifestaciones, una criminalización de dirigentes. Tenemos 8 dirigentes denunciados penalmente, 2 asesores legales y por lo menos 6 trabajadores en el 2016. Y una persecución judicial con el armado de causas penales constantes. La privación de derechos civiles y políticos absolutamente inconstitucional en Jujuy, en la República Argentina y anticonvencional se ha aplicado a quienes protestan. Se les priva de sus derechos civiles y políticos. La persecución es primero la represión armada contra quienes protestan y luego la judicialización. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruz, intentó en la audiencia justificar la actuación del gobierno haciendo mención a posibles hechos violentos que ocurren en las protestas. Sobre las manifestaciones públicas, la propia Comisión Interamericana ha elaborado en 2009 un informe específico que versa sobre la intricada relación existente entre las manifestaciones públicas y la seguridad ciudadana. En él se afirmó que las autoridades estatales tienen la obligación de prevenir y, en su caso, controlar cualquier forma de conducta violenta que vulnere los derechos de cualquier persona bajo su jurisdicción. Y luego de que el secretario de Derechos Humanos y también el fiscal de Estado de Jujuy justificaran en la audiencia lo que ocurre en esa provincia, el relator de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, Edison Lanza, aclaró que según los tratados internacionales, una protesta no puede ser considerada ilegal porque corte una ruta o genere molestias. La protesta es expresión de un conflicto social, de demandas, y que puede dar lugar a molestias y a la interrupción de los derechos de otras personas por algunos momentos. Eso es efectivamente así. Si uno corta una calle, efectivamente otros vamos a estar complicados si queremos pasar por esa calle, pero también forma parte de la consideración del derecho a la protesta y no se transforma en ilegal automáticamente, por lo menos desde el punto de vista de los estándares internacionales, una protesta en ilegal por el hecho de que haya un corte de ruta, un corte de calle. Parte de lo que pasaba en la primera audiencia realizada ayer en Washington, Estados Unidos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero también hubo cuestionamientos al gobierno nacional por el decreto que asocia la migración con el delito y que facilita las expulsiones de migrantes. Escuchemos al secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruz, y a Marta Guerreño López, de la Unión de Colectividades Inmigrantes de Córdoba. Mejorar los controles en las fronteras para evitar el ingreso de personas en conflicto con la ley penal e impedir la permanencia de quienes la hayan violado no es más que el respeto del Estado de Derecho y hay que cumplirlo. No se trata de perseguir migrantes. La nacionalidad de quien delinque no es parte del debate. Control, seguridad y derechos humanos no deben ser conceptos excluyentes. Controlar las condiciones de ingreso y residencia de los migrantes es también proteger sus derechos humanos. Emparentarnos públicamente desde el gobierno nacional a nosotros los migrantes con la delincuencia y utilizarnos para intentar resolver la problemática de la inseguridad es un grave error. Los migrantes somos en la actualidad solo el 4,5% del total de la población y es ofensivo y humillante para nosotros que nos atribuyan la responsabilidad nacional de la delincuencia. Nosotros somos residentes y residir implica convivencia, compromiso, familia, trabajo, estudio y sobre todo pertenencia. Este decreto persigue, criminaliza e ilegaliza a los migrantes en general y a los más indefensos en particular.
y esconde otras intencionalidades que no se manifiestan públicamente. Parte de lo que pasaba en estas dos audiencias realizadas ayer con fuertes cuestionamientos al gobierno argentino. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recordemos, es un organismo que depende de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y es una entidad a la que recurren ciudadanos y organizaciones de todo el continente cuando ven violados sus derechos en sus países.